alumnos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy porque vamos a trabajar un tema interesante y muy útil para todos. A partir de este mito que el día de hoy les traje, que proviene de la mitología griega, vamos a identificar el uso del guión corto y también vamos a aprender a separar las sílabas, las palabras en sílabas de manera correcta. Así que vamos a iniciar. Los invito a que lean conmigo. Dice así, Hércules. Según la mitología griega, Hércules fue hijo de Zeus, el más importante de los dioses, y de Almena. Desde su más tierna infancia demostró una fuerza extraordinaria, pues mató con sus manos a unas enormes serpientes que intentaron estrangularlo en su cama. La fuerza de Hércules era tan terrible que cuando abrazaba a sus amigos debía ser muy cuidadoso para no romperles los huesos. Imagínense qué fuerza tenía Hércules. A lo largo de su vida, este héroe legendario realizó numerosas hazañas. La más importante se conoce como los 12 trabajos de Hércules. Uno de estos trabajos fue matar con sus manos al terrible león que aterrorizaba a los habitantes de Nemea, antigua ciudad griega. Este mito aún no está terminado, es un fragmento. Más adelante vamos a leer la otra parte. Pero en lo que quiero que nos enfoquemos es en algunas palabras que tuvieron que ser cortadas. Quiero entonces que ustedes observen cuáles son estas palabras que aparecen con un guión corto al final del renglón. Yo puedo ver acá entonces esta palabra que fue cortada, también encuentro esta otra y también encuentro aquí otra más y esta. Tenemos entonces 4 casos de palabras cortadas. Muy bien, aquí tenemos otras 5 casos. Fíjense que estas palabras tuvieron que ser cortadas. ¿Qué quiere decir? Que ya no alcanzó el espacio, por lo tanto, el que escribió tuvo que utilizar el guión corto. Este es el guión corto, que es una rayita a la altura de la letra, a la altura de la X, exactamente aquí en medio, ¿sí? No se puede poner este guión corto, vamos a suponer aquí abajo, no. Tiene que ser a la altura de la letra, entonces tiene que ser más o menos así. Acá nada más es un ejemplo, porque aquí no separamos nada, ¿eh? Bueno, estas palabras, entonces las vamos a copiar de este lado del pizarrón para que ustedes vean por qué tuvo que ser el corte en esa parte. Dice entonces extraordinaria. Extraordinaria. Extraordinaria es la primera, la segunda, importantes. Importantes. La tercera palabra, matar. Matar. La siguiente palabra, aterrorizaba. Y la siguiente palabra es antigua. Para poder separar una palabra en sílabas, tenemos que utilizar un truco. Nos sirven mucho las palmas, ¿sí? Vamos a ver. Extraordinaria. Extraordinaria. ¿Cuántas sílabas? Ex es una, vamos a hacerlo acá adelante para que no nos equivoquemos. Extraordinaria. ¿Es correcto?
extraordinaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una palabra muy larga, ¿verdad? Entonces, si esta palabra yo tengo que cortarla en algún momento, puedo cortarla en esta parte. O sea, puedo hacerlo aquí, el corte, puedo hacerlo aquí, aquí, aquí o aquí. En cualquiera de esas partes puedo hacer mis cortes. Lo que no puedo hacer, fíjense bien, es querer cortar, por ejemplo, después de la E, poner el guión y empezar a escribir abajo a partir de la X. No, no puede ser así, ¿sí? Tampoco puedo hacer un corte aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni en estas letras. ¿Por qué? Porque no son sílabas. Entonces, acuérdense muy bien, si vamos a separar una palabra, tiene que ser exactamente cuando termina cada una de sus sílabas. Hay reglas básicas para hacer este corte. Vamos a ver la siguiente palabra. Vamos a separarla. Importantes. Fíjense muy bien, yo puedo hacer mi corte aquí, lo puedo hacer aquí o aquí. ¿Sí? Entonces esta palabra estuvo bien cortada por la persona que escribió el mito. Matar, vamos con matar. Matar. Muy bien, entonces acá se puede hacer el corte en esta parte. Entonces sí, también ahí lo hicieron bien. Vamos a ver la siguiente. Aterrorizaba. ¿En dónde creen ustedes que puedo hacer el corte? En aterrorizaba. Observen bien, porque quiero que me digan en dónde sí puedo hacer el corte. ¿Ustedes creen que puedo hacer el corte acá? Pues fíjense que no, porque una de las reglas básicas para utilizar el guión largo es que no puede ser aplicable a sílabas que estén formadas por una sola vocal. Entonces acá no puedo hacer mi corte. Mi corte puede ser a partir de estas sílabas, de las siguientes sílabas. Pero cuando es una sola vocal la que forma una sílaba, no puedo hacer mi corte. ¿Sí? Así que aquí lo hicieron muy bien. También correctamente el corte de esta palabra. Vamos con antigua. Antigua la voy a separar en antigua. Muy bien. Acá no hay ningún problema. Puedo hacer mi corte en esta o en esta, en cualquiera de estas dos. Fíjense muy bien entonces cuál es lo que estamos aprendiendo en este momento. Que cuando vayamos a cortar una palabra tiene que ser exactamente en las sílabas, ¿sí? Cortar en sílabas. Siguiente, que si una sílaba está formada por una sola letra y si esta letra es vocal, que siempre es así, no puedo separar aquí. Tengo que irme a separar hasta la siguiente sílaba. Bueno, muy bien. Entonces vamos a borrar estos ejemplos y vamos a trabajar este siguiente ejercicio que rescata alguna de las palabras que están dentro de el mito y nos pide que las separemos en sílabas. Lo vamos a hacer rápidamente. Entonces, infancia se separa así. Infancia. Son 3 sílabas, ¿ok? Habitantes, habitantes. Terrible, terrible. Fuerza, fuerza. Fíjense muy bien, ¿eh? Manos, manos. Serpientes, serpientes. Muy bien. Entonces acá podemos darnos cuenta de lo importante que es aprender a separar, niños. Es muy importante
aprender a separar. Yo les recomiendo que hagan muchos ejercicios de cómo separar, ¿sí? Para que cuando ustedes ya dominen la separación silábica puedan hacer este tipo de cortes cuando estén escribiendo todo tipo de textos. Ahorita, más adelante, vamos a trabajar un siguiente ejercicio, que es la otra parte del mito de Hércules, donde vamos a ver todo lo contrario. Ya no los aciertos, sino los errores que se tuvieron al escribir ese texto narrativo. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente actividad. Esta siguiente actividad también consta de que leamos la siguiente parte que nos sigue hablando de Hércules. Dice así: en otra ocasión Hércules luchó contra el gigante Anteo, hijo de Poseidón, dios del mar, y de Gea, diosa de la tierra. Anteo vivía en el desierto y se alimentaba de leones. Atacaba a todos los viajeros y los mataba sin compasión. Hércules, en búsqueda de las manzanas de oro de las Hespérides, se enfrentó a él en su camino y lo tiró a tierra 3 veces. Cada vez que el gigante tocaba el suelo, Gea le renovaba las fuerzas. Sin embargo, Hércules descubrió el secreto de la fuerza de Anteo. Levantó al gigante de la tierra y con sus poderosas manos lo ahogó. Si pudieron observar, me costó un poquito de trabajo la lectura, sobre todo al final de algunos renglones. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta que no separaron bien las sílabas. Entonces, por eso es muy importante, niños, que aprendamos a separarlas. Aquí podemos identificar una separación de palabra utilizando el guión corto. Aquí podemos ver otra. Llevamos 2 y aquí podemos ver otra, 3 y aquí podemos ver otra. Y aquí está otra más. Estas palabras, con solo leerlas, me di cuenta que no podíamos tampoco leer tan fácilmente, ¿sí? Bueno, entonces voy a escribirlas en el pizarrón para que ustedes se den cuenta. La primera es contra, ¿verdad? La siguiente es Poseidón. Poseidón. La siguiente, Hespérides. La siguiente, camino. La siguiente, secreto. Y también poderosas. Muy bien. Están mal segmentadas porque contra tendría su corte en esta parte, ¿sí? Contra. Entonces acá son 2 sílabas, con y tra. El corte tenía que haber sido exactamente después de la N. Bueno, en la siguiente, Poseidón, vemos que son 3 sílabas. Poseidón. Entonces el corte pudo haber sido después de la O después de la I. Y vemos acá que lo hicieron después de la S. Entonces estuvieron abarcando como parte de la siguiente sílaba, por lo que no es correcto. Hespérides o Hespérides es Perides. También vemos que hicieron el corte en la P, cuando el corte tenía que ser después de la S, después de la E o después de la I. La siguiente palabra, camino, tiene 3 sílabas. Tiene 3 sílabas. Y el corte lo hicieron después de la M.
por lo que es incorrecto. El corte tenía que ser o después de la A o después de la I. Muy bien, secreto. Secreto también tiene 3 sílabas. Se-cre-to. El corte tenía que haber sido después de la E o también allá adelante después de la siguiente E. Y vemos que lo hicieron después de la S. Ni siquiera dejaron que terminara la sílaba. Bueno, la siguiente, poderosas, podemos ver que poderosas se divide po-de-ro-sas. ¿Sí? Podía haber sido aquí, aquí o aquí. En cualquiera de esos 3 espacios pudo haber sido el corte de la sílaba. Sin embargo, también vemos que abarcaron hasta la mitad de la siguiente sílaba, por lo que ninguna de estas separaciones, niñas y niños, es correcta, ¿sí? Todas esas separaciones estuvieron de manera incorrecta. Esto es muy importante. Entonces, para poder saber utilizar el guión corto, es importante primero aprender a separar las sílabas. Muy bien. Ahora vamos al siguiente ejercicio que nos va a ayudar a confirmar lo que hemos aprendido, ¿sí? Voy a borrar esto para que no nos distraiga y nos vamos a concentrar en este ejercicio. Acá nos presentan diferentes formas de separar una palabra. Le vamos a colocar una palomita a la separación correcta y una espantosa X a la separación incorrecta. Bueno, vamos a empezar entonces con la palabra alimentaba. Alimentaba. Fíjense bien. Alimentaba. Alimentaba. Esa también es otra forma de poder identificar las sílabas. Y vemos que la separación la hicieron después del I. Es correcto, está bien, entonces le vamos a poner una palomita. Eso está bien. Alimentaba, acá lo hicieron después de la E, sin que todavía terminara la sílaba, por lo que no es correcto. Vamos a utilizar la X aquí. Vemos que lo hicieron correcto o incorrecto. Correcto, ¿verdad? También está correctamente hecha la separación. Alimentaba, también está bien. Y vemos que acá alimentaba es incorrecto. Entonces aquí lo hicieron 3 veces bien y 2 veces mal. Vamos con la siguiente palabra, que es compasión. 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 3 sílabas. Acá, no se esperaron a la M. Compasión, aquí sí está bien. Abarcaron la otra sílaba. Acá era verde, ¿eh? Compasión, aquí sí lo hicieron de manera correcta. Y acá estamos abarcando parte de la siguiente sílaba, por lo que está incorrecto. Vamos entonces con la siguiente columna de la palabra gigante. 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 3 sílabas. Gigante. Muy bien. Gigante. No, no es correcto. Gigante. No es correcto tampoco. Gigante. Aquí sí está bien. Y aquí podemos darnos cuenta que no está bien hecho el corte porque están abarcando hasta la T. ¿Les va quedando claro? Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente fila y dice así: descubrió es la palabra. Descubrió. Descubrió
Primero tenemos que escribirla y después de escribirla tenemos que identificar las sílabas. Descubrió. 3 sílabas. ¿Cómo observan la primera? Es incorrecta, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle una X. La segunda está bien, porque hacen el corte después de la U. La tercera es incorrecto. La cuarta está bien, lo hicieron después de la S. Y por último, vemos que hacen mal el corte. Entonces, esto también es incorrecto. De esta manera, podemos darnos cuenta de que la separación de las sílabas es muy importante para poder escribir. Entonces, practiquen mucho cómo separar las sílabas. Vamos a hacer, por último, un pequeño juego, a ver si son observadores o no son observadores. Y me van a decir qué palabra está escondida en esta segmentación de sílabas que además de estar separadas, están en desorden. ¿De qué personaje estamos hablando? Muy bien, de Hércules. Hércules. Muy bien, ahora quiero que encuentren la palabra escondida. ¿Ya se fijaron? Hay desorden, está bien la segmentación, pero hay desorden de sílabas. ¿Qué palabra está ahí? Aterrorizaba, muy bien. Aterrorizaba. Vamos con la siguiente. ¿Qué palabra será la que está escondida? Fíjense bien, migialoto. Muy bien, mitología. Mitología. Y por último, vamos a ver la última. ¿Qué palabra creen que es? A ver, encuéntrenla. Daleriogen. Genrioleda. Legendario. Muy bien. Legendario. Todas estas palabras estaban dentro de nuestro mito del día de hoy. Acuérdense que hoy hablamos también de Hércules. ¿Quién fue Hércules? Pues fue, según la mitología griega, el hijo de 2 dioses, que tenía mucha fuerza y que hasta sus amigos le tenían miedo de que los fuera a abrazar porque les podían romper los huesos, ¿verdad? Les invito a que sigan leyendo sobre la mitología. También en la siguiente sesión vamos a hablar de otro tipo de mitología, ¿sí? Que se presenta en nuestro país, pero sobre todo lo que el día de hoy, el objetivo del día de hoy fue que ustedes aprendieran a separar sílabas y a utilizar el guión largo. Es un poquito difícil a veces aprender a separar sílabas porque hay sílabas que tienen 2 vocales juntas o que tienen 2 consonantes juntas. Entonces, también vamos a dedicar una clase a identificar ese tipo de sílabas. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que esta clase haya sido de mucha ayuda y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Yo soy la maestra María y me dio mucho gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.